Hola, buenas noches. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy traigo un tema que es importantísimo, no solo porque es la historia pura, la historia más reciente, sino que es un verdadero ejemplo y es una enseñanza increíble para todas las personas que vivimos, eh, perdón, en este caso que hemos vivido bajo dictaduras totalitarias que partieron todas del mismo modelo, de la misma fuente que fue, en este caso, con el marxismo y después la Unión Soviética, el marxismo-leninismo. Eh, ha habido muchas discusiones que yo he tenido con gente de izquierda sobre todo y una de las cosas que siempre me esgrimen, una detrás de otra, es eh, que no existe la sociedad perfecta. O sea, bueno, yo en principio estoy más o menos de acuerdo, que no existe la sociedad perfecta y que no se puede tener esos niveles de libertad y a la vez disfrutar de seguridad y disfrutar de otras cosas eh, como estado de bienestar, o sea, atención médica gratuita, educación gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un mito el hecho de que no se pueda lograr una sociedad donde a la vez que se respeta la libertad de expresión, se respeta el derecho de los ciudadanos a votar por la opción que ellos crean conveniente y se respeta todo tipo de libertades civiles, religiosas, eh, y a la vez que haya una economía fuerte y que haya un estado de atención, de sanidad pública, de educación, todas estas cosas que se consideran por ellos como logros exclusivos del socialismo. Y cuando nos ponemos a analizar, según toda la historia, los países donde precisamente más se ha alcanzado este estado, llamado estado de bienestar, con toda esta salud pública, con toda esta salud pública universal y todo este tipo de cosas, ninguno es un estado socialista, ninguno. Y que no, por favor, que nadie me vaya a poner el tema de Cuba otra vez, que Cuba sí lo ha logrado, porque eso no es cierto. Todos sabemos bien el estado calamitoso en que se encuentra el sistema de salud pública cubano, que la infraestructura está completamente destruida, los médicos están todos en el exterior trayendo dinero para el régimen, es lo único que están haciendo, y por lo tanto no se puede hablar ni siquiera de una ayuda internacionalista, desinteresada, etcétera, etcétera. Es muy fácil decir, te voy a mandar 1000 médicos para allá desinteresadamente, pero le estás cobrando una cantidad aquí y al médico, por supuesto, dándole el 25% del dinero. Pero bueno, vamos a no desviarnos del tema y vamos a tratar esto que es hoy la caída del campo, lo que llamaban el campo socialista, o sea, es en sí la caída del comunismo en Europa del Este. ¿Cómo fue que surgió esto? ¿Por qué? ¿Qué condiciones se dieron? ¿Por qué se dio en ese momento y no antes y no después? Y en el caso de Cuba, ¿qué pasó con Cuba durante todo ese tiempo? ¿Y por qué Cuba no siguió el mismo camino de estos países que todos optaron por la libertad? No hay cosa que me quede más clara y más segura cada vez que yo estudio esta historia de los países de Europa del Este y toda esta convulsión social y toda esta historia de invasiones, de coerciones, de fracaso. No me queda nada más claro que una cosa, que es que el estado natural del ser humano es la libertad. El ser humano tiene, sobre todo, primeramente que buscar su libertad. Y a partir de esa libertad es que él va a poder desarrollar su fuerza, su espíritu, su energía, su sabiduría para alcanzar el resto de las metas. Pero sin libertad, todo lo que se pueda lograr es bajo coerción o sencillamente es una cosa temporal que no alcanza a, a un estado ideal ni remotamente. Vamos a ver cómo empieza este asunto. Todos recordamos, ya, los que tenemos edad para recordarlo,
cómo surgió este inmenso cambio que cambió el mundo para siempre, que tuvo su núcleo en la Unión Soviética. ¿Por qué en la Unión Soviética y por qué no en otra parte? O sea, había países socialistas del Europa del Este que tenían sus propias versiones, más o menos, ¿no? Como el caso de Hungría, que tenían una versión un poco más liberal del comunismo, del socialismo. El caso de Yugoslavia, que no seguía exactamente la línea de Moscú. Y algunas cosas cosméticas más o menos en un estado o en otro. Estaba Polonia, por ejemplo, que vivía bajo un régimen comunista igual, implantado por la Unión Soviética, pero tenía una inmensa, o sea, la casi totalidad de su población católica, fuertemente católica. Y un papa polaco que acababa de ser elegido hace unos años y que, bueno, pues era un papa que era profundamente anticomunista, eso lo sabemos todos. No es como el papa actual que no se sabe de qué lado está. Bueno, pues la Unión Soviética comienza estos cambios. Hubo épocas de política muy duras. Está la época cuando, o sea, una época de inmovilismo total, que fue cuando Brezhnev, que era un hombre que se caracterizó bastante por su incapacidad y porque tenía un cortejo de asesores y de gente, de adulones y de gente que lo asesoraba y hacía las cosas a veces hasta a sus espaldas. Porque él, y a medida que fue avanzando el tiempo, el estado de salud de él dejaba mucho ya que desear, el hombre no generaba bien, se le veía que estaba. Entonces toda esa época de vez que constituyó lo que se llama el periodo de inmovilismo. Y después que entonces fallece Brezhnev, que ya no daba más, ocupa su lugar Andropov. Andropov, que había sido el jefe del KGB, una persona de línea totalmente dura, un interlocutor muy difícil, y las cosas siguieron, bueno, pues por el estilo. Fallece Andropov, viene Chernenko, menos duro, pero por el estilo de esto. Chernenko duró, creo que menos aún. Y entonces se produce este movimiento, esta llegada al poder de este grupo de burócratas comunistas jóvenes, todavía relativamente, encabezados por Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev era un hombre que venía con ideas frescas, no es que fuera un anticomunista ni nada de esto, era un hombre que venía con ideas de reforma, ideas reformistas, no, la idea no es de él, por supuesto, pero él la toma y decide que la Unión Soviética, tras todo este periodo de inmovilismo y de gastos excesivos que no podía enfrentar más, y después de una economía que estaba yendo muy mal, tenían problemas con trigo, con tecnología, muchísimas cosas, tenían que ponerse a la par en ese aspecto, tenían que ponerse a la par del resto del mundo. Y él decide que hay que adoptar la perestroika, que la perestroika quiere decir reestructuración, una reestructuración total de la sociedad. Por supuesto que política, era fundamentalmente económica, pero al final, bueno, pues vino a ser una reestructuración política. Y ahí están los que siguen insistiendo en Cuba que una cosa es la economía y otra cosa es la política, ¿no? Son la misma cosa. Y entonces, bueno, uno de los componentes principales de la perestroika fue una cosa que se llamó glasnost. La glasnost quiere decir transparencia, refiriéndose a la transparencia con que el gobierno se comunica con sus ciudadanos, la transparencia con que trabajan los medios de información y la libertad que tienen los periodistas y el público en general para expresarse, dar su opinión y sostener sus opiniones y comentarlas con otras personas, etc. Y precisamente con este proceso de glasnost, la gente empieza ya a atreverse a hablar, a criticar cosas que antes no se atrevían a criticar. Se empieza a hacer una revisión de la historia, que mucho la criticó, Fidel Castro la criticó ferozmente, y no es que las revisiones de la historia sean malas.
En este caso fue una revisión de la historia positiva, porque reconocer el papel de asesino de Stalin y todos los abusos que cometió, todas las fosas colectivas que se empezaron a encontrar y de las que se empezó a hablar que nunca se había hablado, todos los casos de cosas que habían ocurrido en la Unión Soviética, de las cuales no se hablaba de los gulag, se hablaba nada más que en voz baja. El caso de, como el ejemplo de la carrera espacial, que es un programa que voy a tocar ahora en estos días, eh, todos los accidentes que se produjeron durante la carrera espacial del lado soviético, como era todo un secretismo absoluto, no se sabían, se empezaron a saber. Por ejemplo, se supo el accidente enorme aquel que le costó la vida a más de 120 técnicos, ingenieros y hasta del propio mariscal Nedelin, que eso ocurrió en los años, tengo que verificar la fecha, pero bueno, estaban preparándose para, estaban construyendo un cohete que fuera capaz de iniciar lo que sería el viaje de los soviéticos a la Luna, y querían llegar antes que los norteamericanos. Y habían preparado un cohete inmenso, pero había problemas con el combustible, etcétera, etcétera. Y fue un accidente espantoso que les costó posiblemente la llegada a la Luna. Y de eso no se supo nada absolutamente hasta los años 80 y tantos. Bueno, vamos a no caer en tanto detalle para que el tiempo entonces nos dé. Entonces, bueno, esta perestroika, por supuesto, no tuvo eco en todas partes. En Cuba se empezó a seguir muy cuidadosamente qué era lo que estaba pasando con esta perestroika, porque en Cuba la intención más lejana de Fidel Castro era iniciar un proceso como ese. Él sabía que no podía iniciar bajo ninguna circunstancia un proceso de perestroika ni de glasnost, mucho menos, porque sobre eso estaba la base de su poder, de su control absoluto y total. Y las personas que ya sabíamos lo que iba a pasar, teníamos esperanza, por supuesto, que empezara desde nosotros, desde la gente joven, que empezara un movimiento político de transparencia, de apertura, que pudiera obligar a esta clase vieja dirigente de Cuba, política, Fidel, toda esta gente, que pudiera obligarlos un poco a abrirse, ¿no? Y algunos ilusos confiamos también en toda esta gente. A mí, por ejemplo, yo cuando era dirigente comunista, coincidió con que fue Robaina el que salió electo presidente del OJC, que a mí nunca me gustó, me parecía un tipo bastante estúpido, un payaso, como el tiempo demostró que lo era. Y algunos teníamos mucha fe depositada en un sujeto que se había hecho muy poderoso dentro de las filas del partido, que era el ideólogo del partido, Carlos Aldana. Y Carlos Aldana expresaba a veces ciertas ideas frescas, ciertas cosas que él consideraba que debían ser cambiadas, cosas que eran innecesarias que debían quitarse, etcétera, etcétera. Y nosotros, los que teníamos esa ingenuidad, veíamos eso como cierta esperanza de que las cosas fueran a cambiar, de que por fin tuviéramos un socialismo de verdad, una cosa donde el pueblo pudiera participar plenamente y discutir con los dirigentes cara a cara, que todo fuera. Pero bueno, eso es utopía en el caso de Cuba, y eso es color de rosa, un sueño color de rosa, eso no se dio. Y la decepción, por supuesto, fue profunda después. En esa etapa nosotros, recuerdo que en Cuba había muchas publicaciones soviéticas, estaba Sputnik, que era la principal, era con el mismo formato que había tenido las elecciones norteamericanas. Estaba Sputnik, estaba el periódico Novedades de Moscú, estaba la revista Tiempos Nuevos, estaba otra revista que se llamaba Unión Soviética, estaba La Mujer Soviética, estaba otra que era de los militares soviéticos también. Ahora, había muchas publicaciones soviéticas, pero las que más impactaban en ese momento eran Sputnik y Novedades de Moscú, porque empezaron a verse en ellas una serie de artículos que hablaban con una libertad extraordinaria que nosotros no conocíamos, nos quedábamos asombrados con aquello. Y aparecían temas que se trataban
se empezó a hablar de la responsabilidad de gente que habían sido siniestros en la historia de la Unión Soviética, como Zhdanov, como Dzerzhinsky, como Beria, como el fiscal que amañaba los procesos contra los presos políticos, Vyshinsky. Bueno, contra todos los personajes estos de los que no se hablaba, y que se empezó a hablar de todos los abusos que habían cometido y de 20 interioridades que no se sabían. Se produce entonces una cosa que fue, yo diría, hay gente que me dice que no, yo digo que fue una de las cosas que le puso la tapa al pomo, como decimos los cubanos, que fue el desastre de la central nuclear de Chernóbil, que estaba en Ucrania. Y bueno, yo no voy a hacer la historia aquí de lo que pasó en Chernóbil, todo el mundo sabe que fue un accidente que fue producido por el apuro y por el afán de cumplir con lo que decían los jefes, con lo que tenían orientado y todo eso, y se violaron medidas de seguridad, y cuando se trató de deshacer el mal que se había hecho, ya era demasiado tarde. Las barras de grafito se habían fundido dentro del reactor, se trató de enfriar y fue peor el remedio que la enfermedad, y todo supongo el mundo sabe lo que pasó. Que ocurrió, esto fue creo que en abril del 86, ¿no? Bueno, y de repente todos sabemos lo que pasó, que empezó a sentirse, a medirse una radioactividad extraordinaria hasta en Suecia, en países tan lejanos como Suecia, España, y no se sabía. Entonces se declaró por fin al cabo de los días que se había producido un accidente, y esto fue bajo el gobierno de Gorbachev, se supone que ya empezando ya todo esto de la perestroika, más es la lucha que él había emprendido contra el alcoholismo, que era un poco ingenua también. Y de esto de Chernóbil no se supo hasta después de pasados días. Y cuando se supo la verdad, la gente estaba indignada porque una vez más los soviéticos habían tratado de tapar algo, como mismo han hecho los chinos ahora en el caso del COVID, y habían afectado a mucha gente del resto de los países, que no era una broma. Una explosión en una central nuclear con un núcleo descubierto, eso no es ninguna broma. Bueno, murió muchísima gente, y todo el mundo sabe la historia de los liquidadores, esa gente que se metió ahí a echar arena y todo, que sabían que se iban a morir. Eso fue una cosa increíble, hay que quitarse el sombrero con toda esa gente. Y bueno, esto fue una de las cosas que propició que se hiciera más urgente una mayor glasnost, una mayor transparencia, y por eso fue que entonces también Gorbachev tuvo que someterse a esto y acelerar el proceso, ¿no? Y una de las cosas que fue parte de este proceso, que fue una cosa que llamaron la doctrina Sinatra. ¿Qué cosa era? Que la Unión Soviética no iba a intervenir en las decisiones políticas del resto de los países, de lo que era el Pacto de Varsovia, de lo que eran los países de Europa del Este, de los países socialistas. Y en eso se basaba esa doctrina, no inmiscuirse. Pero además ya la Unión Soviética no tenía más dinero para participar en la economía de otros países, estarse metiendo en otros lados, estar financiando, por ejemplo, a Cuba, como le estuvo pagando una cantidad de dinero mayor que el plan Marshall que Estados Unidos aprobó para ayudar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que era un salidero de dinero que ellos no tenían de dónde, no tenían cómo pagarlo, habían tenido una mala cosecha. Estaba la guerra de las galaxias que había empezado Reagan, que ellos al tratar de emular eso vieron que no podían. La guerra de Afganistán, que les salió carísima, se tuvieron que retirar porque les salió muy cara esa guerra. Y entonces por eso que ya decide Gorbachev que no se podía ya sostener esa política de invadir a cualquier vecino que quisiera hacer un cambio, etcétera, etcétera. Y entonces esto es lo que propicia que empiece a encontrar eco la perestroika en estos países de Europa del Este. Es como el cuento del perro, que tú lo tienes con un collar apretado, y a medida que lo vas aflojando él ya se puede mover más, y cuando lo aflojas más y más ya llega un momento, hasta que llega un momento que se sale del collar. Y esto fue lo que pasó. Donde primero empieza este proceso, esto estoy hablando del año 89, abril del 89, donde el primero comienza así, porque además fue un proceso, fue como un juego de dominó, cayó todo así, fue extraordinariamente rápido,
y en la mayoría de los casos relativamente pacífico. Creo que el más pacífico de todos fue Checoslovaquia, cuando eso se llamaba Checoslovaquia. Y en el caso de Alemania fue bastante pacífico también. Y casos así como Hungría y Polonia, bueno, también se puede decir. Pero bueno, Polonia, vamos a hablar del caso de Polonia primero. Polonia, como les dije, es un país eminentemente católico. Y los polacos, por supuesto, no les gustaba el comunismo. Y tenían una cosa que le faltaba también a otros países, que era un liderazgo opositor muy fuerte en la persona de Lech Walesa y del sindicato Paralelo Solidaridad. Este sindicato Paralelo Solidaridad llegó a adquirir una fuerza tremenda y era el que tenía más poder de convocatoria a huelgas generales, a manifestaciones, a todo tipo de cosas. Llegó el momento entonces que el gobierno, con todo este viento de perestroika que venía, más todas estas manifestaciones, entonces se vio obligado a pactar y a reformar la política polaca. Entonces trataron primero de hacer un toque cosmético, hicieron un nuevo gobierno donde querían entonces dar entrada a gente que fuera de la oposición, que no fueran comunistas, pero entonces en el mismo gobierno cambiaron, lo que hicieron fue cambiar el mismo perro con diferente collar. Se apartó este individuo repugnante, el general Jaruzelski, y entraron otras personas nuevas a formar parte de este Politburó. Y entre ellos estaba, recuerdo, el cosmonauta polaco. Y bueno, incluso con todas las maniobras que hicieron para que los componentes de la oposición fueran los menores posibles, incluso en Polonia el Partido Comunista tenía el monopolio de las comunicaciones, tenía el poder de todo, de convocatoria, de todo. Y a pesar de solidaridad y de toda esta gente luchar en desventaja contra eso, tuvieron una popularidad inmensa. Llegó el momento de elegir y arrasaron. Y llegó un momento que de los no sé si son 120 escaños que tenía la dieta polaca, llegó un momento que 100 de esos escaños fueron de la oposición y los comunistas quedaron en absoluta minoría. Y entonces ya se votó a nuevas elecciones. El último comunista que quedó, creo que era, no recuerdo quién era, después vino Tadeusz Mazowiecki, y bueno, ya a partir de ahí ya los comunistas perdieron el control del Senado, y bueno, ya todo el mundo conoce la historia. Polonia nació, se quitó enseguida el apellido ese de República Popular, y se lo quitó Popular, y se volvió a llamar, como siempre se había llamado, República de Polonia. Este fue el primero. Todo esto fue en abril del 89. Después le tocó el paso, por supuesto, a Hungría. A los húngaros, por supuesto, que tampoco les gustaba el comunismo. De estos países de Europa, yo creo que a nadie le gustaba el comunismo. Y entonces, del que estaba allí, yo no voy a hacer ahora la historia de la rebelión húngara, de la revolución húngara de 1956, porque bueno, sería irnos más atrás. Pero bueno, la revolución húngara de 1956 es un antecedente muy importante, porque fue el intento de sacudirse encima al comunismo y al yugo de la Unión Soviética, sobre todo. Entonces todo el mundo sabe lo que pasaba cuando aquello, en el caso de Hungría en el 56, finalmente las tropas soviéticas se metieron en Hungría y impusieron el comunismo de nuevo. Y pusieron al títere a János Kadar. Y en el caso de Checoslovaquia, igual, cuando en el 68 Dubček trató de hacer las reformas y todo eso, lo metieron los tanques en Praga también y se acabó y se volvieron a imponer el comunismo duro otra vez. Bueno, pues en el caso de Hungría, desde los años 60 habían puesto a este sujeto, a János Kadar, y este hombre había, o sea, para mitigar un poco el descontento de la población de Hungría, porque tenían miedo de que fuera un polvorín de nuevo a punto de estallar, él había implantado un comunismo, pero con una serie más de libertades que en el resto de los países no. Había puesto, por ejemplo, que podía haber contactos con países capitalistas, que podía hacerse cierto nivel de comercio con países capitalistas, las personas podían, de una manera u otra, podían viajar,
y se propiciaba que tuvieran más acceso a bienes materiales, ¿no? Sobre todo alimentación, y eso es lo que llamaban el comunismo goulash. El goulash es un plato muy famoso de Europa del Este, muy famoso en Hungría también, que a mí me gusta muchísimo. Es un plato de carne picada así con unos guisos de carne, me encanta. Y entonces él le pusieron a esto el comunismo goulash, que era un comunismo un poco más materialista, un poco más abierto a los bienes de consumo, ya. Y por eso más o menos aguantaban un poco, ¿no? Eh, y bueno, pues así siguieron las cosas hasta que, bueno, llegó el momento en que viene la perestroika también. Hungría se comienza a abrir, incluso ya János Kadar deja el poder. Entonces en Hungría incluso hace una cosa que es abrir sus fronteras a los alemanes orientales para que pudieran pasar a Austria. Y una de las primeras cosas que hizo Hungría también fue precisamente eliminar la barrera que tenía con la frontera con Austria. Y entonces muchísimos, imagínense, creo que en poco tiempo fueron 13.000 alemanes orientales que pasaron a través de Hungría hacia Alemania occidental. Porque ya que por vía de Alemania con Alemania no podían, porque ustedes saben la historia del muro y de esto y de todos los controles y de toda la frontera. Y entonces, bueno, ya llega se produce un nuevo parlamento, hay nuevas elecciones y todo, y este hombre, János Kadar, él no tenía intenciones de retirarse, él tenía pensado perpetuarse todavía y seguir hasta el 90, ¿no? Pero bueno, la salud ya no lo acompañaba ya. Y entonces sale elegido Karol Gross, que Karol Gross era en cierto sentido un reformista, pero no quería llevar las reformas hasta el extremo de permitir el multipartidismo. Y había otros reformistas dentro del partido que sí ya estaban dispuestos, querían que ya la situación cambiara, y estaban dispuestos que sí. Al final todo, bueno, terminó con que perdieron el apoyo de estos comunistas de línea dura, y entonces surgió un parlamento nuevo. Se eliminó el Partido Obrero Socialista ese y salió entonces el Partido Socialista Húngaro. Y esta gente ya por primera vez entonces, en una manifestación, incluso el primer ministro que hay ahora, el presidente de Hungría ahora, Orbán, fue el primero que pidió la retirada de las tropas soviéticas, ¿no? En una manifestación que hubo. Y entonces en esas mismas sesiones que se hicieron para hacer todo un cambio profundo, se trajo la constitución de 1949, se le empezaron a hacer reformas, se le empezaron a hacer enmiendas, todo lo que se hizo para adecuarlo a los nuevos tiempos, y se propició dentro de esas reformas entonces el multipartidismo que dio al traste ya con el comunismo en Hungría. Porque a la hora de votar, bueno, pues la gente votó por opciones que eran todas menos el comunismo. Y esa fue hasta donde toca la parte de Hungría. Y ahora pasamos a un caso muy singular, que es el más emblemático, pero es muy singular de cómo ocurrieron las cosas, ¿no? En Alemania Oriental, que había sido siempre, bueno, usted sabe, uno de los aliados de la Unión Soviética, todo, y este hombre, Erich Honecker, y bueno, todo el mundo sabía lo que pasaba en Alemania Oriental, todo el mundo sabía que ellos construyeron un muro para dividir Berlín, para que no hubiera la posibilidad de que los ciudadanos de su país pudieran escapar hacia Alemania Occidental, hacia Berlín Occidental. Y yo no sé, alguien podrá quizás decir que no, que ese no era el objetivo del muro. El objetivo del muro era únicamente evitar que su Alemania Oriental, su Berlín Oriental se les quedara vacío, porque todo el mundo iba a huir. Y entonces, para evitar que la gente huyera, hicieron ese muro con toda esa zona de la muerte, porque hay mucha gente que piensa que es un muro nada más, no. Era un muro, y después venía toda una zona de la muerte que tenía alambradas, tenía sensores, y tenía garitas con guardias que sí disparaban y sí mataban a la gente. Y todo el mundo sabe los intentos, los múltiples intentos que hubo de escaparse, gente que inventó de todo, hubo quien hizo un túnel, hubo aquellos que atravesaron la zona de la muerte, muy pocos pudieron pasar. Hubo
una familia que se hicieron muy famosos porque construyeron un globo aerostático, lo construyeron, y el primer intento los pobres cayeron dentro del mismo país, dentro de la misma Alemania Oriental. Y entonces creo que al segundo intento fue que lo lograron. Ese fue un caso famosísimo. Y el del túnel también, otro que fue un soldado también, y logró derribar una parte del muro, que después lo reforzaron para que no pudieran derribarlo. Bueno, hay 20 historias respecto al dichoso muro y a toda la tensión que hubo en Berlín entre la parte oriental y occidental. Incluso estuvieron los tanques americanos y soviéticos ahí punta con punta durante el periodo más álgido de la Guerra Fría. Y bueno, ¿qué ocurrió en Alemania Oriental? Fíjense qué interesante. Ya la gente ve lo que estaba pasando, empiezan a exigir más reformas económicas. La gente estaba harta, querían más libertad, querían cambios efectivos, que se hicieran los cambios efectivos, que no fuera bla bla bla. La situación se caldea cada vez más. Entonces en octubre del 89, para evitar que las cosas ya se salieran más de control, este sujeto, Erich Honecker, que llevaba años al frente de la RDA, que se llamaba así, porque estos países dictatoriales tenían el descaro de ponerle República Popular o República Democrática, cuando eran todo lo contrario. Y entonces este señor decide retirarse para calmar un poco las aguas, a ver si la cosa se calmaba. Y entonces empiezan a tratar de hacer otras cosas. Entonces le pasa en la batuta a Egon Krenz. Egon Krenz, que parecía, pero no, defraudó a la gente porque no emprendió las reformas que la gente quería. Y entonces empezaron a dar cuentagotas de aliviar un poco las... ¿cómo se llama esto? Las restricciones para salir, para viajar, para dar visa, ¿no? Y entonces empiezan a elaborar un plan para calmar a la gente con esto de las visas para que pudieran viajar, sobre todo a Alemania Occidental. Y en lo que estaban planeando esto, la noche del día 9 de noviembre, bueno, perdón, el día 4 de noviembre había habido una manifestación muy grande en la Plaza Alexanderplatz, exigiendo reformas profundas y definitivas. Y entonces ellos empiezan a dorar la píldora a la gente con este plan de las visas y todo esto. Y entonces el 9 de noviembre el encargado por el partido de la parte de Berlín Oriental, que era Günter Grabowski, él está dando una conferencia de prensa. Le habían orientado, le habían informado lo que se estaba haciendo, pero él no tenía los detalles. Y empieza a hablar de que se iba a facilitarle el paso para que la gente que quisiera ir a Alemania Occidental pudiera, que se le pudiera permitiera salir y qué sé yo, que se mandó. Pero bueno, todo esto era previo a una documentación, a una elaboración de las visas, todo era un plan, ¿no?, que demoraba todavía un tiempo. Y entonces uno de los periodistas que estaba ahí, de ANSA, le pregunta: ¿y a partir de cuándo empiezan estas disposiciones, esta libertad de viajar? Y entonces él realmente no sabía. El hombre se quedó así en un momento porque no sabía, no tenía orientaciones del partido, del comité central, no sabía qué decir. Y lo que se le ocurrió decir ahora mismo, de inmediato. Bueno, ya. Ese fue el error que propició la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania y el símbolo más visible, más famoso de la caída del comunismo en Europa del Este. Un error de un burócrata. Y a partir de que él dijo eso, bueno, la gente empezó a ir en masa para el muro. Entonces la gente que estaba en las postas no tenía orientación de que había que dejar a la gente que saliera para el otro lado. Y le decían que no. Después entonces alguien les dijo que les pidiera las identificaciones, ¿no? Y que con eso bastaba, ¿eh?, para que después cuando viraran la volvieran a enseñar. Pero la gente tampoco estaba conforme con eso. Entonces al final ya una de las postas que tampoco tenía orientación y ya no sabía lo que iba a hacer, dijo: abre. Y abrió y pasó todo el mundo para allá, para Alemania Occidental. Y entonces, imagínense, eso era emocionante. Gente que nunca había estado en el otro lado, que eran el mismo país. Gente que hacía años que no se comía un plátano, que no probaba el chocolate, cosas así. Y gente que, bueno, que al fin, y hasta que, bueno, entonces ya después todo el mundo sabe cómo esto fue
ya se hizo el paso libre, la gente empezó entonces a tumbar el muro, a derribar el muro, hasta que ya no quedó nada del muro. Todos estos comunistas renunciaron, vino un nuevo gobierno y se acabó por unificar Alemania. Bueno, y ahora entonces, bueno, tenemos el turno de Checoslovaquia. Checoslovaquia, que fue el país que además de Hungría sufrió una invasión soviética para que no les permitía, o sea, abrirse democráticamente, y entonces en el año 68 se vieron privados de esa libertad precisamente por las tropas soviéticas. Y bueno, le llega el turno a Checoslovaquia. Checoslovaquia, ustedes saben que era una república compuesta por dos estados, la República Checa y la República de Eslovaquia, pero bueno, se habían unido hacía mucho tiempo ya. Y entonces ahí también empiezan las presiones populares, porque se empiezan a enterar, por supuesto, de cómo se había propiciado el cambio en la República Democrática Alemana, en Polonia, en Hungría, y ellos también querían. Y entonces el 17 de noviembre se da una manifestación estudiantil muy importante, muy grande, pero los dirigentes comunistas checos estaban muy enrocados en el poder. Estaba este hombre, Gustav Husak, el viejo este que fue a Cuba una vez también. Y pues la policía cometieron el error de mandar a la policía que los reprimiera, y fue bastante duro, ¿no? Y entonces, como consecuencia de esto, en lugar de aplacarse, las protestas se hicieron más masivas y ya no fueron solo estudiantes. Y entonces, bueno, por otra parte, dentro del mismo Partido Comunista ya había fricciones, había divisiones. Estaba el bando ¿cómo se llama?, intransigente, que no quería ningún cambio, que era de Gustav Husak, pero estaba la parte de los reformistas de Adamek. Y entonces, pues al final, la situación se puso igual insostenible cuando los comunistas, estos checos, vieron que la Unión Soviética no se iba a meter, no los iba a ayudar, no iba a influir en nada, pues sencillamente renunciaron en pleno. El dictador Gustav Husak renunció a su título de esto, vinieron elecciones, salió Václav Havel con su foro cívico. Después entonces se hizo una votación, quedó compuesto primero un comunista reformista, no recuerdo el nombre ahora, que fue el que propició ya la apertura definitiva. Se televisó incluso el discurso de Václav Havel, y Václav Havel ya para fin de año era el nuevo presidente de la República. Así que fue bastante rápido también en Checoslovaquia, y no fue tan dramático, ¿no? Hasta ahora hemos visto los países que pudieron salir relativamente indemnes, ¿no? Que fueron procesos que no fueron sangrientos como tal. Que queda otro más que voy a mencionar ahora. Pues bueno, en el caso de Checoslovaquia fue así, y esta nueva política fue la que propició que ya después finalmente los dos estados se separaran, que quedara en el año 93 Eslovaquia por su lado y bueno, la República Checa por el otro. Y ya todos hemos visto que los checos son gente que les ha ido bastante bien, y por supuesto no piensan en volver al comunismo jamás en la vida. Tenemos ahora a Bulgaria. Bulgaria también se mantuvo durante mucho tiempo con el régimen comunista muy calcado del soviético. Entonces ellos tenían no eran por ejemplo como Rumanía, como Hungría, que tenían unas políticas diferentes, ¿no? Bastante diferentes de la Unión Soviética en cuanto a muchas cosas. No. Esta gente de Bulgaria que tenían copiado el modelo soviético más al carbón, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el que era el dirigente de Bulgaria, todo el Yipko, uno se acuerda que estuvo en Cuba también. Entonces, esta gente fueron a Cuba y los condecoraron y le pondrían. Entonces, ¿qué pasa? Que ya también tenía sus problemas de edad,
y tenía mucha presión por parte de los reformistas también para que abandonara el poder. Y entonces, como no querían que en Bulgaria estallaran protestas callejeras de estas, ¿no? como las que habían ocurrido en Alemania, como las que habían ocurrido en Checoslovaquia, entonces decidieron hacer reformas, ¿no? Y poner y modificar, reformar o sea, la cúpula del partido. Y entonces presionan mucho a todo Gifko para que dimitiera. Entonces Gifko dimite. Tenía ya como casi 80 años tenía, qué sé yo. Entonces, bueno, en este caso salió un nuevo dirigente que fue de la noche a la mañana, Petar Mladenov, y él fue el que propició también, hicieron ¿cómo se llama esto? Bueno, al final disolvieron el partido, hicieron la Unión de Fuerzas Democráticas, todo eso, y entonces ya también Bulgaria se liberó del comunismo finalmente. Ahora nos va a quedar un caso que es emblemático en el sentido opuesto, que en este sí fue por medio violento. Y este es un caso interesante que me imagino que a Fidel Castro particularmente le ponía los pelos de punta cada vez que lo oía mencionar o cada vez que veía las noticias provenientes de Europa del Este, pero este caso le tiene que haber llegado muy profundo. Y es el caso de Rumanía. Rumanía, todo el mundo sabe que el dirigente de Rumanía era un tipo que llevaba años, él y su mujer, entonces era un hombre con un culto a la personalidad excesivo, tanto para él como para su mujer. Su mujer Elena le tenían dado el título de la gran científica, la gran proletaria, la no sé qué sea, un título pomposo esto que inventan los comunistas. Entonces era una situación bastante diferente, y eran gente con eso, esa era su característica principal, un culto a la personalidad extremo. Y entonces mucha grandilocuencia, habían hecho cosas que eran prácticamente decorados. Había lugares en Rumanía, hubo rumanos que me lo contaron, que eran prácticamente decorados, eran como los decorados de teatro, que no habían edificios, no había nada, era un invento, ¿no? Para que se viera en apariencia una cosa fabulosa, una cosa maravillosa, y era prácticamente cartón. ¿Qué ocurre en Rumanía? Que hay una ciudad que está al oeste, que se llama Timișoara, que ahí hay bastante gente de etnia diversa, sobre todo de húngara, y entonces se producen protestas de ellos, se producen protestas de esa gente. Envía, los Ceausescu, por supuesto, envía yo creo que en ese momento incluso Ceausescu estaba de viaje, y en la que estaba era su mujer. Y ella envían a la policía, al ejército y a la fuerza de seguridad que tenían ellos, que era temible, que se llamaba la Securitate. Incluso esa gente tenían cavados túneles y todo por debajo de Bucarest, y todo eso eran cosas como mismo Fidel tenía túneles, ¿no? Que llegan por atrás por el bosque de La Habana y tienen salida a la Plaza de la Revolución y todo este tipo de cosas. Toda esta gente son lo mismo al final. Y bueno, pues se produce la protesta, se va para el ejército, reprimen violentamente, una cantidad de muertos tremenda, asesinan a un pastor que era muy popular, comienzan las revueltas y bueno, al fin más o menos la sofocan, pero estaba latente. ¿Y cómo comenzó esto? Yo les voy a poner el video para que vean qué cosa tan increíble. Estaba este señor Ceausescu hablando, él convoca, creo que fue en diciembre, una manifestación frente al palacio del partido, al parlamento, y entonces él, confiado en que el pueblo siempre va a estar haciendo así lo que él dice, y efectivamente, si la gente se comportaba de manera como maniquíes. Incluso en las últimas manifestaciones ya, porque había mucha necesidad en Rumanía, había problemas económicos, la gente tenía problemas de escasez hasta de comida, la economía estaba en un fracaso estrepitoso,
Y entonces, bueno, ya la gente se dice que incluso cuando hacían las manifestaciones tenían que poner bocinas detrás con cosas grabadas para que parecieran que estaban gritando de verdad y alabando al líder y todo eso. Hasta ese extremo se llegó. Y entonces era como un decorado todo. Y en esta oportunidad ya ese fue su error final. Eh, Nosotros qué pena que nunca nos pasó una cosa así en la Plaza de la Revolución. Pues él está ahí en el balcón hablándole al pueblo, metiendo todas las mentiras estas que siempre meten los comunistas. Que, que bueno estaba esto, que el pueblo de Bucarest, bla, bla, un bla, bla, bla vacío de esto. Yo les voy a poner el video para que vean. En el video como él empieza a hablar y cuando llega a un punto y la gente, todo el mundo aplaudiéndole y las pancartas y viva Ceausescu y la cara de él y de la mujer, lo mismo de siempre. Él dijo, bueno, esto está, no hay problema. Y entonces empieza a hablar, a darle las gracias a los organizadores de eso. Y en ese momento suena por allá un chiflido y otro, y otro, y otro, y otro. Y cuando viene a ver ya, la masa aquella entera que hasta hace 2 segundos lo estaba alabando y dándole viva, comienza a silbarle y a rechazar el discurso y a decirle y a insultar y todo esto. Y entonces le vemos la cara de sorpresa que él tiene cuando se ve que se atreven a desafiarlo. Vemos los otros dirigentes y los otros, toda la gente que está ahí, que empiezan por detrás a correr, asustados, completamente asustados de ver la reacción del pueblo. Y en ese momento quitan la cámara porque la orientación que tenía el camarógrafo era que ante un caso de cualquier cosa normal enfocar el cielo. Y él era un tipo obediente y enfocó el cielo, pero hubo otras imágenes que no eran hechas por él, que después se tomaron y se vieron la gente que empezaron a meterse dentro del palacio. Y entonces, ¿qué ocurrió? Entonces decían porque un terremoto, no, no era un terremoto, bueno, era un terremoto popular. Y es increíble cómo se ve que el pueblo pasa de la aduronería esa, a la burla, al rechazo y al odio de un momento a otro. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Y entonces, bueno, Ceausescu tiene que entrar. Él trató de calmar a la gente, le decía aló, 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 la gente no entendía. Y vio entonces que la cosa era en serio. La mujer misma lo aló, se lo llevaron, se montaron en un helicóptero y huyeron en un helicóptero. Después todos saben que los capturaron mientras huían, porque el ejército ya en un momento se puso de parte del pueblo. Capturaron a estos dos criminales, a estos dos miserables. Al hijo tengo entendido que también, que el hijo de Nicolau Ceausescu era un psicópata, Nicu era un psicópata también. Y entonces capturaron a los Ceausescu, les hicieron un juicio militar fulminante y lo fusilaron ipso facto. Y se acabó. Se hizo un frente de salvación nacional, ¿verdad? Y se acabó el comunismo, y se acabó Ceausescu y se acabó todo. Y bueno, este es el caso que más le preocupaba, me imagino, a Fidel Castro y todo eso, que hubo una rebelión popular. Yo imagino que él tendría pesadillas viendo el video ese de fusilamiento de Ceausescu y todo el pueblo rebelándose y espontáneamente. Así que bueno, imagínense. Y este fue el principio de todo se acabó todo. Y bueno, volviendo al asunto de Cuba, en esa época, en el año 89 precisamente, nosotros lo que todavía queríamos, aspirábamos a que aquello cambiara y que pensábamos que de verdad se podía. Ya vimos que aquello no tenía, que los pocos que nos atrevimos a expresar que queríamos cambios, que queríamos ya que se acabara de producir en Cuba una transparencia, que se abriera el gobierno al pueblo, que se dijeran las cosas. Yo tuve un problema gordísimo una vez en una reunión, porque llegaron diciéndonos que
un documento diciendo que iba a faltar la pasta de dientes y el jabón, y que por lo tanto había que instruir a los militantes para que les salieran al paso a todo el que se quejara de la falta de jabón, o a todo el que dijera algo, noticias o bolas o que etcétera, etcétera, sobre la escasez de la pasta y el jabón. Y entonces me molestó muchísimo, y yo lo dije ahí en el medio de aquella reunión. Por supuesto nadie ahí se atrevía a contradecir nada ni a hablar nada, pues era una orientación que venía de arriba. Y yo se lo dije, que no me explicaba cómo era posible que a esas alturas, todavía en pleno año 88, se engañara a la gente, se engañara al pueblo, que sabiendo que iba a faltar, que cómo se le va a salir al paso a una persona que diga que falta el jabón y la pasta de dientes, si es cierto que está faltando. Y entonces, si no era más fácil en el periódico publicar que iba a haber falta de jabón y de dientes, y que eso el pueblo lo iba a tomar con más confianza que lo estuviera engañando. Y la respuesta que me dieron fue: no estamos en el año 2000. No estamos en el año 2000. Total, pasó el 2000 y ya ha sido peor. Y bueno, todos los que teníamos esas esperanzas se nos esfumaron como pompa, una pompa de jabón. Y recuerdo que leíamos todos aquellos Sputnik y todo esto, hasta que un buen día salió un escrito en el Granma, enorme así, no se me olvida nunca, decía: una decisión inaplazable, consecuente con nuestros principios. Y ahí aparecía aquel editorial, que me imagino que eso era cosa de Fidel Castro, hablando horrores de la perestroika, hablando horrores. Ya se habían producido, ya se sabía que él no quería perestroika. Incluso había un cuento que decía que cuando querían pelarlo, cuando lo querían pelar bien bajito, ¿no?, el barbero le decía a Fidel en el oído: perestroika, perestroika. Entonces se le erizaban todos los pelos y él cortaba rápido, y entonces con eso lo podía pelar bien. Y estaba claro que no quería, esto no se trata ni de comunismo, ni se trata de izquierda, ni de socialismo. Se trata de un tirano más, aferrado al control personal, al control absoluto, como un rey, como un emperador, como una cosa así. No se trata de nada de cambio político, nada. Eso es aferrarse sencillamente al poder, él, su familia y los amigotes y su familia. Y eso es lo que hay en Cuba. Eso no es ni castrismo, ni es comunismo, ni eso es una especie de fidelismo, una cosa, un castrismo que toma elementos comunistas como justificación para perpetuarse en el poder, y para tener un modelo político en el cual mantener una cierta validez de cara a la izquierda internacional y a su proyección internacional. Pero no tiene nada que ver ni con comunismo ni con nada. Eso es una dictadura pura y dura, sin ninguna pretensión filosófica más allá. Y pues así fue. Se eliminó, en ese editorial se dijo que se iba a eliminar todas esas publicaciones, que la Unión Soviética se había vuelto un país sin historia, porque a eso él lo llamaba, ser un país sin historia, a revisar la historia y sacar a la luz todos los crímenes cometidos en el comunismo. Para eso, para Fidel Castro, era quedarse sin historia. Y asimismo se emprendió una campaña de caricaturas, de todo. Recuerdo las caricaturas de Miriam en Palante, que eran lo más espantoso que se pueda ver. Es una mujer que ella misma confiesa que no le gusta la caricatura. Imagínense usted un caricaturista que diga que no disfruta la caricatura, que no le gusta. Ya por ahí pueden tener una idea. Y así todas las publicaciones en contra de la perestroika. Me acuerdo que incluso tiempo antes habían mandado militantes de la juventud de viaje, de cada comité de municipal, mandaron un grupo a la Unión Soviética. Y entonces la orientación que tenían ellos era regresar diciendo que había mucho descontento con la perestroika, que estaba muy mal en la Unión Soviética por culpa de la perestroika. Y eso lo vi yo, porque ellos regresaron y venían diciendo eso. Y por otra parte vino mi hermano de la Unión Soviética posterior a todo eso y me contó que no, que eso no era verdad. Y bueno, esa es la historia. Se negó Fidel a abrirse, como el resto de los países que alcanzaron su libertad. Fidel Castro se negó a que Cuba fuera libre. Quiso seguirnos martirizando y seguirnos jodiendo. Y bueno, pues eso es lo que tuvimos. Y entonces dijo: ahora sí vamos a construir el socialismo. Ahora sí vamos a construir el socialismo. Bueno, y todos esos 30 y tantos años que se había estado haciendo. ¿Qué se había estado haciendo? Si no era socialismo. Es la misma historia, el cuento de la buena pipa.
Así que bueno, esto es un tema que bueno, espero que los haya, que les haya interesado, y que bueno, porque es un reflejo de todo lo que fue toda esta historia práctica del comunismo, que trató de gobernar sin ser una alternativa de gobierno válida para nadie. Así que bueno, ahí los dejo con una reflexión sobre todo esto, y que les aproveche. Así que bueno, hasta pronto. Espero que mañana, o más vale pronto que tarde, nos volvemos a ver con otro tema que tengo preparado. Así que bueno,